Como estábamos hablando entonces, el ácido acético como ácido débil tiene la capacidad de disociarse, pero no se disocia cuando está puro. Se disocia una vez que entra en contacto con el solvente universal, que es el agua, ¿ya? Una vez que el ácido acético entra en contacto con moléculas de agua, por acción de las propiedades del agua, tiene la capacidad de disociarse en iones. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos ácido acético con otros solventes, por ejemplo, no se disociaría en iones ni formaría un equilibrio ácido-base como ocurre cuando se disocia en agua, ¿ya? Por eso que el agua es un solvente tan importante, porque le permite a los ácidos débiles poder disociarse en iones y formar un equilibrio. Ahora bien, la pregunta nos habla acerca del equilibrio puntual del ácido acético. ¿En qué compuesto se disocia el ácido acético una vez que entra en contacto con el agua? Chicos, Profe, no entendí su pregunta. cuando el ácido acético se disocia en agua, ¿en qué compuestos se disuelve? Esto le acabo de colocar. El ácido acético se disuelve en dos compuestos, se disocia en dos tipos de iones, ¿ya? Primero tenemos un ion, que es el ion acetato, que es el que nosotros vemos acá, y también se disocia en un protón, ¿ya? Y ese acetato, que es el ion acetato, corresponde a la base conjugada de este equilibrio de disociación del ácido débil. Y se forma, por eso salen dos flechas, un equilibrio. Ustedes vieron esto, ¿cierto? Si me dicen no, lo explico en detalle. Chicos, Profe, ¿lo puede explicar? Es que igual yo creo que lo vimos, pero por lo menos a mí se me olvidó. ya, muy bien. Bien. Gracias a las propiedades del agua, los ácidos débiles que entran en contacto con el agua, ¿ya? Tienen la particularidad que pueden disociarse en dos iones, ¿ya? Y formar un equilibrio. ¿Qué quiere decir un equilibrio? Que estos iones que están acá, dependiendo de ciertos cambios en su medio, como por ejemplo el pH, pueden ir cambiando entre la base conjugada y el ácido, ¿ya? Esto es un equilibrio dinámico, ¿ya? Una vez que entra en contacto con el agua, gracias a las propiedades del agua, se separa en dos iones con carga, dos moléculas con carga. Una de estas, que vendría siendo la primera parte de la molécula, es el ion acetato, que es una base conjugada de este ácido, ¿ya? Y además se separa en un protón, que es que está acá, que es el hidrógeno, ¿ya? Esta es una reacción de equilibrio ácido-base, ¿ya? Y es la primera parte de la guía, ¿ya? Pero esto solamente ocurre, y eso es lo que quiero que quede claro aquí, en presencia de agua como solvente. Porque esto ocurre gracias a las propiedades del agua. Otros solventes no tienen esta particularidad, ¿ya? Y es por eso que el agua es un solvente universal y es por eso que el agua es tan importante como medio en donde, por ejemplo, ocurren reacciones químicas en las células, ¿ya? Una de sus tantas grandes propiedades. Aparte de esto, uno puede calcular, por ejemplo, y utilizar este proceso de equilibrio para generar tampones, ¿ya? Y el tampón, en realidad, lo que es una solución que permite que los pHs no varíen de forma brusca. Y es la siguiente parte de la guía. Aquí tenemos, por ejemplo, la siguiente pregunta de la guía. Dice, reconozca las especies que se encuentran en cada una de las etapas de esta curva, ¿ya? Para eso necesitamos una curva, así que voy a partir primero por ahí. Si ustedes necesitan ir más lento, me avisan, ¿ya? Una vez que uno tiene una reacción de equilibrio ácido-base, como la del ácido acético que está aquí abajo, ¿ya? Una vez que uno varía las concentraciones,
varía también en función del pH. ¿Qué significa esto? En su guía ustedes tienen... ¿Quién hizo una pregunta? Ah, creo que alguien tiene el micrófono prendido. Ya, vamos a seguir. Aquí, por ejemplo, cuando uno titula, es la imagen que tengo aquí, no sé si ustedes han hecho alguna vez alguna titulación. No, No, profe. profe. O profe, una pena, ya. Cuando uno titula tiene algo como esto, bastante esquemático con la magia de PowerPoint. Esto es una bureta, y en una bureta, que está acá, uno tiene un ácido, una base fuerte en este caso, que es NaOH, que es hidróxido de sodio, de hecho, ahí está. Y uno tiene aquí abajo, normalmente, un ácido débil y un marcador. ¿Ya? Y uno lentamente va soltando gotitas de esta base fuerte en este ácido débil y va cambiando el pH. ¿Ya? Y como va cambiando el pH, también va cambiando la concentración de cada uno de estos componentes del equilibrio. Es decir, en pH ácidos vamos a tener predominancia de uno de los compuestos y en pH más básicos vamos a tener predominancia del otro compuesto. Por lo tanto, vamos a imaginar que en este frasco tengo ácido acético a pH 1. Partamos por el principio. Aquí tenemos una curva, ya que quiero que ustedes vean. Es una curva donde vamos a titular. Al principio de la reacción vamos a tener aquí a pH 1, ¿ya? Donde no vamos a haberle agregado nada, ¿ya? Una vez que uno va subiendo el pH, es decir, lo vamos a ir subiendo pH 2, pH 3, pH 4, por ejemplo, vamos a tener en cuenta de que vamos a tener una concentración mayor de uno de estos dos compuestos, ¿ya? ¿De qué depende esto? Depende del pK, ¿ya? El pK que tenemos acá, que es del ácido acético, es 4,76. Esta es una constante que no va a cambiar y es una constante calculada. De hecho, la mayoría de las constantes de ácido están todas calculadas, ¿ya? Y estos datos siempre se los van a dar cuando ustedes tienen que preparar un tampón. ¿Qué ocurre, por ejemplo, volviendo al punto, qué ocurre cuando nosotros estamos en esta parte de la curva? Cuando nosotros tenemos un pH más bajo que el pK. ¿Saben qué compuesto deberíamos tener predominantemente en esta solución, chicos? No, también es una respuesta. ¿Sí? ¿No? ¿Un ácido, profe? Magnífico, sí. Cuando nosotros tenemos un pH más, miren la relación, cuando nosotros tenemos un pH más ácido que el pKa, el compuesto que está siempre es el ácido débil, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, por lo tanto, un pH más bajo, un pH más ácido que el pKa, siempre lo que nosotros tenemos es el ácido débil. ¿Y el ácido débil quién es en este punto? El ácido acético, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué compuesto vamos a tener en esta parte de la curva? Predominantemente hay una mayor concentración de ácido acético. ¿Qué ocurre más adelante? Vamos a seguir agregando esta base fuerte, entonces el pH va a empezar a subir y va a llegar hasta acá. Va a llegar hasta ser idéntica al pKa. ¿Qué ocurre cuando el pH es igual al pKa? ¿Qué compuesto vamos a tener predominantemente? Ácido acético, acetato, los dos. ¿Qué es lo que hay más o menos en este punto de la curva, chicos? Predominantemente. Hay como un Ambos. equilibrio de los dos. Hay un equilibrio, profe. Exactamente. Hay un equilibrio. El pK también se llama punto de equilibrio, ¿ya? Eso quiere decir que hasta ese pH tenemos un equilibrio en la reacción, un equilibrio dinámico, ¿ya? Eso es decir que vamos a tener una concentración igual de los compuestos que están a la derecha y equivalente a la concentración de los compuestos que estén a la izquierda. En este caso son ácido acético y acetato. Entonces, esto siempre tienen que recordarlo, cuando el pK es igual al pH, estamos en equilibrio. Y por lo tanto, lo que tenemos es igual concentración, de hecho, estas
corcheas significan concentración molar a todo esto, igual concentración de ácido acético y de acetato. Seguimos agregando NaOH, ¿y qué pasa en esta parte de la curva, chicos? Tenemos un pH que es más grande el pKa. ¿Qué compuesto vamos a tener? ¿Ácido acético o acetato? Hay más concentración de acetato. Exacto. El acetato, en este caso, también se llama base conjugada. Cuando el pH es más alto, es decir, tenemos un pH más básico que el pKa, tenemos la base conjugada, que en este caso es el acetato. Muy bien, perfecto. Hemos completado la pregunta 2. ¿Les quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, O sea, ¿Sí? profe, o sea, va todo de la mano del gráfico. O sea, hay que interpretar el gráfico solamente. Sí, en este caso, para esta pregunta sí hay que interpretar en gráfico. De hecho, ahora ahí fuimos con calma, pero si ustedes ven en su guía, la respuesta está en la guía. Pero la idea era que aquí lo fuéramos pensando por qué pasa. Pero uno tiene que interpretar siempre los gráficos. Si uno va más abajo que el pK, es decir, más ácido, va a estar el ácido, pKa en este caso. Si es que estamos más básicos que el pKa, vamos a tener la base. Siempre hay que interpretar estos gráficos cuando a ustedes les aparezcan de todas maneras. Ya. Ahora, otra pregunta importante que tiene que ver con la capacidad tamponante. Si este es el punto de equilibrio, 4.76, ¿en qué rango este tampón es útil? ¿En qué rango puede servirnos para... Tiene que quitarle, o sea, sumarle 1 y quitarle 1 al pecado, o sea que Ya, alcanza hasta 3,76 y 5,76, ¿o no? ¿Ese era genial. el rango? Sí, exactamente. Entre 3,76 y 5,76 es el rango en que el tampón funciona. Si ustedes de hecho ven aquí en el gráfico, se dan cuenta que pasado esta parte en rojo, donde decimos que ahí está más 1 menos 1, el pH en el momento en que nosotros le agregamos una pequeña gota, por ejemplo, de NaOH, sube, pero inmediatamente, perpendicularmente hacia arriba el gráfico. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, aquí yo he hecho, por ejemplo, una gotita y paso de pH 1 a pH 2, inmediatamente. Otra gota, pH 3, pH 4. Si se dan cuenta, aquí puedo colocar 1, 2, 3, 4 gotas y prácticamente no suben el pH. Es porque en este rango está la capacidad tamponante, que de hecho nos hemos saltado a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era esa. ¿En qué rango se ubica la máxima capacidad tamponante? Que, como muy bien dijeron sus compañeros, es entre 3,76 y 5,76. ¿Y qué ocurre en torno al pKa? Si esta es la capacidad tamponante, ¿dónde está el máximo punto tamponante, chicos? En el pK. El pK es el máximo punto tamponante, porque es un tampón hacia arriba, es decir, más básico, y también hacia abajo. ¿Ya? Y además, acá ocurre, como ustedes lo dijeron anteriormente, la situación de equilibrio entre el ácido débil y su base conjugada. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Chicos, profe. Profe, ¿sí? ¿podría Dime. repetirla como la respuesta que dio? Porque se me escuchó mal y estoy tomando apuntes. Muy bien, tomen apuntes, eso es bueno. A veces tomar apuntes les va a ayudar porque uno de repente se pierde y como guía es bastante importante. Esta pregunta dice, identifique el rango de pH, ¿ya? El rango de pH donde está la capacidad tamponante, como muy bien lo dijeron, era entre 3,76 para este compuesto. Todos los compuestos tienen distintos pK y por lo tanto tienen distintos rangos tamponantes, ¿ya? A todo esto. Y en este punto, una unidad hacia abajo, 3,76, una unidad hacia arriba, 5,76, se encuentra el rango de capacidad tamponante, ¿ya? El punto, ¿qué ocurre en torno al pK? Como muy bien dijeron sus compañeros en la pregunta anterior, en el punto del pK ocurre el equilibrio entre el ácido débil, en este caso es el ácido acético, y el punto donde está la misma concentración que el acetato, que es la base conjugada, ¿ya? Por lo tanto, en este punto es el punto donde está también la máxima capacidad tamponante de la solución. Yo en este punto puedo tamponar
como puedo decir, puedo ser una especie de buffer, una unidad hacia abajo, es decir, yo puedo agregar ácido acá y el pH va a bajar lentamente, puedo agregar una base fuerte para acá y el pH va a subir lentamente, ¿ya? No van a haber cambios bruscos de pH. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Se imaginan qué pasaría en una célula, por ejemplo, de una planta o una célula humana, una célula de cualquier organismo, si es que una pequeña concentración de un ácido, pequeñísima, por ejemplo, cambia drásticamente el pH? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con esas células? ¿Se encontraría bien? Podrían cambiar hasta sus funciones, lo que realiza ella. Exactamente. Sus funciones dependen también del pH, porque muchos compuestos dentro de las células que cumplen importantes funciones son muy sensibles al pH. ¿Ya? Así que tengan en cuenta que los tampones son importantes a nivel celular. Por ejemplo, compuestos como el ácido acético o otros compuestos en realidad que son tampones, se encuentran dentro de las células y tienen una función biológica de mantener estable el pH. ¿Ya? De hecho, me parece que la profesora también les había mencionado de que a veces en algunos compartimentos o organelos especiales de las células tienen cierto pH que es diferente al resto de las células. Les comentó eso, ¿cierto? Que es súper Sí, lo importante. mencionó. Ya. Lo mencionó. Dentro de esos compartimentos, por ejemplo, también ocurre que hay mecanismos para mantener el pH. Dentro del citoplasma, por ejemplo, hay compuestos que también resultan que tienen capacidad buffer, como estos compuestos que estamos viendo acá. Ahora lo estamos viendo de forma química, pero dentro de las células existen compuestos que son buffer para ayudar a mantener estable el pH y poder mantener las funciones de la célula con pequeños cambios de ácidos o pequeños cambios en bases que entran a la célula vegetal y animal. En realidad, cualquier tipo de célula tiene estos mecanismos, ¿ya? Así que no se olviden de que ustedes están calculando tampones, es verdad, pero esto ocurre en cada momento, en cada célula, de forma normal. La existencia de bufferes con distintos pK también. Ahora, pasando al siguiente tema. Ya que entendieron esto, ¿estamos bien? Sí. Y parece que sí. Sí, profe. Ya, muy bien. Si voy muy rápido, me avisan. La idea es que avancemos para que ustedes se preparen también para el test que tienen al final de la clase. Ya. Hasta ahora hemos visto algo súper importante, voy a ver para acá, que es cuando un ácido débil se disocia en iones, pierde un protón, ¿cierto? Un protón. Porque si ustedes ven esta fórmula química, el protón que se pierde es solamente este. En la siguiente pregunta vamos a tener algo mucho más complicado, así que pongan atención. Cuando terminemos esta pregunta, nos vamos a ir a un break. Ya. La pregunta dice, confeccione la curva de titulación de ácido fosfórico. ¿Conocen el ácido fosfórico ustedes, chicos? ¿No? Como ¿Sí? mención, sí, pero no así como viéndolo, profe. Es que yo creo Ya, que nunca ninguno hemos ido a un laboratorio. ya. Entonces, magnífico porque aquí tengo una imagen del ácido fosfórico para que lo vean, para que entiendan por qué esta curva es más complicada. Vamos a hacer una curva de titulación, igual que la que se vio para el ácido acético, pero ahora la vamos a hacer para el ácido fosfórico todos juntos, ¿ya? Además, en la parte, bueno, tiene otra parte de la pregunta, pero vamos a partir con la curva. Para poder hacer una curva, primero tenemos que entender las disociaciones, es decir, los equilibrios. Esto es el ácido fosfórico. Ahí hay un dibujo del ácido fosfórico. Si se dan cuenta, tiene ¿cuántos hidrógenos? 1, 2, 3. El ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos. Y lamentablemente para nosotros, afortunadamente para el ácido fosfórico, puede perder los 3 hidrógenos. Eso quiere decir que va a haber una reacción donde va a perder un hidrógeno, después va a tener otra reacción donde va a perder el segundo hidrógeno y una tercera reacción donde va a perder el tercer hidrógeno. Y cada una de esas reacciones presenta un equilibrio. Si ustedes ven abajo en la tabla, se van a dar cuenta que el ácido fosfórico que está acá, ¿ya?, tiene un pK, ¿cierto? Bueno, pK, que es 2.14, ¿cierto? ¿Están viendo la guía? Bueno, también pueden ver acá. Sí, sí Ya, se ve. ya. Aquí aparece la fórmula del ácido fosfórico y tiene un H3, ¿ya? Una vez que pierde un hidrógeno, ya se ioniza, se forman iones, por ejemplo,
vamos a tener un compuesto que va a tener dos hidrógenos, que es el ion fosfato de hidrógeno, que tiene su propio pKa, ¿ya? Y tiene su propia reacción de equilibrio. Después vamos a ver que tenemos el tercer compuesto, que tiene solamente un hidrógeno, que también lo va a perder en una reacción de equilibrio ácido-base, que tiene su propio pKa, ¿ya? Lo vamos a ver con calma, así que pongan atención. No se estresen. Partimos primero con el primer compuesto, ¿ya? Yo les voy a hacer preguntas y lo vamos a hacer todos juntos. El primer compuesto es el ácido fosfórico. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí, ya. Sí, porque aquí me tienen que seguir porque me llegan a soltar y nos perdemos todos. ¿Qué va a pasar con el ácido fosfórico? El ácido fosfórico tiene su propio pKa, ¿ya? Que está ahí, 2.14, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando entra en contacto con el agua? El agua va a disociarlo en iones, ¿ya? ¿Qué iones? Bueno, primero va a perder un protón, ¿cierto? Va a perder un hidrógeno. Y nos vamos a quedar con un compuesto que va a tener dos hidrógenos, ¿ya? El segundo. ¿Vamos bien? ¿Entienden lo que pasa hasta aquí? Es igual que el ácido acético hasta esta parte, ¿cierto? Sí. Sí, sí, profe. profe. Sí, ya, ustedes me tienen que corear por último, cosa que yo siga. Ahora, ¿qué va a pasar? Este compuesto, que es el ion fosfato de hidrógeno, ¿ya? ¿Podría perder otro protón? Le quedan dos. ¿Puede perderlo? Sí, Sí, sí. profe. Puede perderlo. Va a perderlo. Entonces, ¿qué va a pasar? El ion fosfato de hidrógeno, que aún puede perder dos protones, lo va a perder. Y lo va a perder con otro pKa, ¿ya? Que es 6.86. Y, increíblemente, pierde el protón y nos queda un siguiente compuesto, ¿ya? Que es el ion difosfato hidrógeno. Son muy complicados, ustedes me digan que vaya más lento. El compuesto ha perdido otro protón y ha llegado a otra situación de equilibrio, a otro pKa. ¿Qué va a pasar ahora? Resulta de que me queda un protón y todavía lo puede perder. Entonces, seguimos subsecuentemente con el ion difosfato de hidrógeno que puede perder su último protón en otro equilibrio ácido-base con otro pKa. Va a llegar de nuevo a una situación de equilibrio y esta vez la molécula que va a quedar, bueno, perdió otro protón, es el ion fosfato. No tienen que aprendérselo de memoria, pero sí tienen que aprenderse el proceso en el cual se pierde un protón y que se pierda un protón no quiere decir que no se pueda perder otro, sobre todo en el caso del ácido fosfórico. ¿Ya? Un mismo compuesto puede tener distintos puntos de equilibrio, como en este caso. Y por lo tanto, cuando hayan variaciones de pH, ahora no solamente vamos a poder tener en la base o en la base conjugada o el ácido. Con este tipo de compuestos, si cambiamos el pH, podríamos tener cualquiera de estos compuestos que se ven acá. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer ahora una curva. ¿Me siguen hasta aquí? La misma curva que vimos con el ácido acético. ¿Estamos? Sí, Ya. profe. Sí, sí. Profe, ¿Sí? a mí una vez en una prueba final de laboratorio me Ujú. hicieron subirle la concentración de pH 2 veces al ácido sulfúrico. Es como una cosa así. Sí, más o menos así. En este caso es para otro tipo de ejercicio, pero sí, le vamos a subir varias veces el pH acá. De hecho, vamos a partir desde aquí abajo. Vamos a partir desde cero, por ejemplo. Ya. ¿Quién de estos tres compuestos tiene el pKa más bajo? ¿El ácido fosfórico? ¿El ion fosfato de hidrógeno? ¿Cuál de estos tres? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Quién tiene el pKa más El bajo? 1. El El uno. 1, muy Ácido bien, muy fosfórico. bien. El fosfórico, muy bien, muy bien. Entonces tenemos que el pKa más bajo es el fosfórico, por lo tanto, el primer punto de equilibrio, si partimos desde abajo, va a tener que ser esta reacción, ¿cierto? Sí. ¿En dónde? El primer punto de equilibrio está en 2.14. Vamos a hacer una curva. La hice a mano, así que si queda fea, no se enojen. El primer punto de equilibrio está en 2.14.
Más o menos por acá, ¿estoy bien? ¿Sí? Sí. Si este es un punto de equilibrio, ¿cierto? ¿Qué compuestos vamos a tener en este punto de equilibrio? El ácido fosfórico y ¿qué más? El ion fosfato de hidrógeno, primera reacción. Por lo tanto, en ese punto tenemos ese equilibrio a ese pH, 2.14. Si vamos a un pH, fíjense, solo está en esta reacción por el momento. Si tenemos un pH más ácido que 2.14, ¿qué compuesto vamos a tener? Ion fosfato dihidrógeno. No, estamos más ácidos, más abajo, más ácidos. Quería el ácido fosfórico nomás. El ácido fosfórico nomás. Muy bien. Ahora bien, si estuviésemos más arriba, es decir, vamos a ver más que 2.14, 3 por ejemplo, o 4, ahí sí tendríamos el ion fosfato de hidrógeno, ¿ya? Porque tenemos en un pH más básico que el pK, la base conjugada, que en este caso es el ion difosfato de hidrógeno. Ahí tenemos la primera curva para la primera reacción, ¿ya? El problema es que puedo seguir perdiendo protones. Así que voy a tener una siguiente curva, donde voy a tener, si se dan cuenta, un siguiente punto de equilibrio. El siguiente punto de equilibrio, ¿qué pK es? 686. 6,86. Ya, 86. muy bien. Siguiente punto, pK. Vamos subiendo de a poquito en el pH. Por lo tanto, cuando lleguemos al pH de 686, vamos a tener la siguiente reacción en equilibrio, porque estamos perdiendo protones, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener los dos compuestos en equilibrio, ¿ya? El ion fosfato de hidrógeno y el ion difosfato de hidrógeno. Esto parece trabalengua, no se preocupen. Siguiente reacción de equilibrio, ¿ya? Si estamos más ácidos, más abajo, como ya aquí quedó, tendríamos el compuesto que es el ion difosfato de hidrógeno, ¿ya? En este punto. Si yo voy un poquitito más arriba, un poco más básico, en esta reacción, la segunda, ¿qué compuesto voy a tener? ¿La base conjugada o el ácido? La base. La base conjugada. La base conjugada, muy bien. Entonces, ¿quién es la base? Las bases siempre están a la derecha cuando se disocian ácidos, así que tiene que ser el ion difosfato de hidrógeno, ¿ya? Deberían tener nombres más cortos. Vamos súper bien hasta aquí, se pasaron. El problema es que ahora aquí nos queda un protón que podemos seguir perdiéndolo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la siguiente reacción, ¿ya? Que tiene otro pK. ¿Cuál es el siguiente pK, chicos? 12,4. 2,4. Magnífico. A ver, bueno, aquí en la curva me quedo más arriba. Pero imaginemos que aquí está el 12,4, aquí en el medio. Voy a colocar un puntito, a ver si puedo colocar un puntero. Pero ustedes ven el mouse, ¿cierto? Chicos, Sí, Sí, sí se profe, ve. sí se ve la flecha. ¿se ve? Ya, magnífico, ya. Vamos a imaginar que aquí está el 12,4. Ya. En el 12,4 tenemos el último pK y por lo tanto tenemos la última situación de equilibrio, ¿ya? Como es un equilibrio, van a estar los dos compuestos, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Profe, Ya, bien. Ah, díganme. pero al que está ahí, el que dice HPO4 y no ve que se supone que le quitamos 2 hidrógenos, le falta el 2, ¿o no? Toda la razón. Le falta el 2. Sí, le falta el 2 aquí arriba. No lo noté. Muy bien, sí, súper bien. El 2 de aquí arriba es el que falta, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya, lamentablemente vamos a tener que imaginar el 2, porque no lo puse. Muy bien. Aquí le falta el 2 porque ha perdido 2 hidrógenos. Entonces, aquí arriba falta el 2. Perdió el último hidrógeno y queda con su última forma, que es el ion fosfato, que ya no puede perder más hidrógenos, no tiene más hidrógenos que perder. Y si nosotros nos ponemos mucho más arriba en la curva, por ejemplo, pH 13, ¿quién tendríamos que tener? ¿El ion difosfato de hidrógeno o el ion fosfato?
Más arriba, La base más conjugada. básica. El El ion fosfato. La fosfato. base conjugada, perfecto. Son el mejor grupo del mundo. Ion fosfato, porque esto es súper complicado de entender, así que vamos súper bien. Más arriba tenemos el ion fosfato. Y hemos terminado la enorme y complicadísima curva de disociación del ácido fosfórico. Esta es la disociación completa del ácido fosfórico. ¿Ya? Entonces, tenemos... ¿Cuántos equilibrios tenemos acá? ¿A cuántos equilibrios llegamos, chicos? A 3. A 3. 3, muy bien. Eso quiere decir que tenemos 3 situaciones con distintos pKa y cada pKa tiene su rango de tampón. Así que técnicamente tenemos 3 situaciones de equilibrio, tenemos 3 tampones con distintos rangos de pH. ¿Ya? ¿Entendieron, Ya. chicos? Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Ya, Profe, con no pase la calma le diapo. entendimos todo. Profe, no pase la diapo porque estaba copiando lo último del gráfico. Ya, mira, esto lo pueden copiar ustedes, de todas maneras voy a subir yo esta diapo y vamos a ir a un descanso de 20 minutos, así que volvemos a las 3:30, ¿ya? Ya, profe. ¿Ya? Profe. Así que voy a dejar, sí, los que quieran quedar, si tengan preguntas, se pueden quedar, pero son libres de retirarse, ¿eh? Así que, ¿alguien tiene preguntas? Yo, profe. Por Dime. ejemplo, en el segundo equilibrio, en el 6,86, y en el caso de que nos pregunten por un tampón, el rango es +1 y -1. ¿Se le sumaría el Exactamente. 6,86? Ah, ya, profe. Sí, Esa era mi sigan, los rangos son iguales, es decir, el primer tampón es de 1,14 hasta 3,14, el segundo es de 5,86 a 7,86 y el último también es más o menos 1. Siguen teniendo rangos de más o menos 1, eso es estándar para todos casi. Ya chicos, nos vemos en 20 minutos. Bueno chicas, volvimos, ¿están todos? Vamos a volver. Sí, profe. ¿Están? Ya, muy bien. Vamos a seguir, vamos a continuar. Espero que hayan descansado algo. Yo descansé, me hice un té. Así que vamos a continuar con la última media hora de la clase porque a las 4 estamos terminando y ustedes tienen que ir a hacer el test. ¿Ya? La siguiente parte de la guía tiene 2 preguntas y estas preguntas son de lo mismo que va a ser el test, que son preparar buffers. ¿Ya? Normalmente cuando uno prepara buffers se ve súper químico. Uno dice preparemos un buffer, uno va a pensar un compuesto, prepara otro y tiene un buffer. La verdad es que así suena bastante poco útil. Pero los buffers están inmersos en un montón de actividades, incluyendo en la suya. Es decir, en algún punto alguno de ustedes va a tener que preparar un buffer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos compuestos, por ejemplo, para que funcionen, necesitan tener un pH adecuado. Muchos compuestos que se aplican a árboles, a plantas de consumo humano, por ejemplo, ustedes son de agronomía, en algún momento van a tener que trabajar en campo, se van a dar cuenta que muchas soluciones requieren pH específicos. El suelo tiene su propio pH, por ejemplo, y un pH adecuado es muy importante para el establecimiento de ciertas especies a diferencia de otras. Por lo tanto, tampones en algún momento van a tener que hacer. Asimismo, por ejemplo, hay muchos compuestos que estamos viendo ahora que ustedes en algún punto han visto, pero no saben que han visto, yo creo. ¿Ustedes alguna vez han consumido ácido fosfórico, chicos? ¿No? No, profe. ¿No? Oh, ¿Están creo que seguros? no. Creo que no, yo creo que uno partiría por ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron Coca-Cola? La Coca-Cola tiene ácido fosfórico. No, no se siente. Ah. Probablemente. Todas las bebidas cola, por ejemplo, tienen ácido fosfórico. Dudo mucho que puedan hacer un tampón con la Coca-Cola, pero así que no sientan que esto está un poco alejado. En realidad, lo que nosotros estamos viendo que suena tan químico está inmiscuido o va a estar inmiscuido en la vida de todos. Así que vamos a preparar el siguiente tampón. Y vamos a partir súper fácil porque vamos a preparar un tampón acetato.
y ustedes ya vieron más o menos cómo se preparaba un tampón acetato. ¿Ya? La primera pregunta, y vamos a partir, es preparar un tampón acetato, 3 litros de esto de tampón acetato, 0.8 molar a un pH 4.9. ¿Se acuerdan cuánto era el pK del acetato, el del ácido acético? 4.76. 76. 76. Muy bien, 4.76. ¿Me sirve una solución acetato para este pH? ¿A pH 4.9? ¿Puedo hacer un tampón o no? Sí, 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 sí. sí, sí se primera puede. pregunta, sí, ya. Yo no sé, en alguna prueba a ustedes quizás les aparezca a ustedes la respuesta es no se puede. Y van a tener que mejor saber responder esto antes de empezar a hacer cualquier cálculo, ¿ya? ¿Se puede? Sí, se puede, ya. Ahora tengo otra pregunta. Aquí sale 3 litros, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos saber cuántos moles hay en 3 litros, ¿cierto? Y se parte siempre por eso. Después, estoy haciendo la versión, el resumen. Después ustedes van a tener que utilizar la ecuación de Hasselbalch, como se pronuncia, para poder calcular. ¿Se acuerdan Profe, más o menos cómo funcionaba? Ah, me repite el PK que se escuchó mal. el pK es 4.76. Aparece en la guía también. 76. Hay un Ya. cuadradito que dice ácido acético y dice pK. Ya, mira. Lo primero que vamos a hacer para esto, yo los voy a dejar solos primero y quiero que cada uno intente resolver este tampón, ¿ya? Pero como sé que de repente uno quiere participación externa dentro del trabajo y ustedes estarían mejor a veces ayudándose unos con otros, los voy a poner en un grupo de 3 personas que solamente existe para que se apoyen, cada uno individualmente hace el trabajo. Pero ustedes pueden conversar con sus compañeros de subgrupo si es que tienen alguna duda o algo así, ¿ya? Son al azar y esto es un grupo por hoy día nomás, solamente. Así que ahí para que ustedes se pongan de acuerdo en su grupo, si es que les está bien, si es que van bien en el resultado, si es que tienen algún problema, y les voy a dar 10 minutos para que ustedes avancen lo que más puedan, no importa si no lo terminan, ¿ya? Pero quiero que al menos lo intenten hacer ustedes primero. ¿Estamos? ¿Chicos? Ya, profe. Sí, Ya. Los voy a colocar en grupos de 3 personas, ¿ya? Son al azar, yo ni siquiera sé quién va a ser con quién, ¿ya? Y cuando pasen los 10 minutos, ustedes van a volver. Y lo vamos a hacer todos juntos para saber hasta dónde llegaron, cómo les fue, ¿ya? Pero primero quiero que lo intenten. Así que ustedes son 25, lo más probable es que a mí me tiren en algún grupo. Yo no voy a hablar, no voy a hablar para que todo esto sea equitativo. Así que vamos a hacer 7 grupos. 3 por 7, 21. No, me falta uno. Vamos a hacer 8 grupos. Ya, van a pasar un grupo y nos vemos en 10 minutos. Profe, ¿Sí? antes de unirme al grupo Tienes que tenía una aceptar. duda. Sí, sí, Dime. es que estaba haciendo el ejercicio ya en el tiempo de descanso y al Qué bueno, sacar ya. el S, creo que el ácido, el S, es la fórmula, me dio negativo. No sé por qué, me dio menos 3,91. Menos 3,91. Deme un segundo. El ácido. ¿En este, el primero? Sí, Ya, en la parte no te debería dar. ¿En qué momento? ¿Hasta dónde llegaste? a ver, hice primero el primer paso que fue, ya saqué los moles, los 3 litros, que me Ya, dieron 2,4, reemplacé la ya, súper. fórmula, Sí. entonces ya después de despejando la fórmula, Ujú. tenía ya 1,38 A es igual a S. Ya, 1, Luego, ya, estamos bien, 1,38, ya. Y después, 1,38, después despejé la S en otra fórmula, para poder, despejaste la S, sí, pero no, bueno, no sé, vos decir, el ácido más la base es igual al número de moles. Creo que esa era la fórmula. el ácido más la base, ya, ya. Entonces se supone que te queda 138 HA, Sí. ¿sí? 138, 1,8 yo lo 1, tengo. 1,38, Ah, ya. disculpa. Ya, Sí, ya. HA, ya, ya. Reemplazas, ¿cierto? Y te queda Ujú. 2,4 igual.
a HA, ¿cierto? Sí. Más 1,38 HA, ¿cierto? A ver, ¿Sí? a ver. Ahí me Lo perdí. reemplazas. Ya. Ah, ya. En estas de acá. Ya. Entonces sería. Entonces sí, sería 2,4 igual 2,38 HA, porque un HA más 1,38 HA son 2,38 HA. No te debería dar negativo. mm, Tienes que sumar ese HA que está ahí. ya. Eso me estaba faltando, por eso me da raro. Sí, Ya. la mayoría de las veces eso es justo lo que a todos les faltan, así que de hecho yo les voy a tener que, eso tienen que tener súper Sí, yo siempre tengo cuidado problemas con con los eso. números. De repente me pierdo por ahí y me da todo Eso negativo y es como, pasa, no debería de pero dar. ya, entonces vuelve a tu subgrupo y bueno, si te piden ayuda, adelante. Alguien me está pidiendo ayuda, así que voy a entrar a otra sesión, ¿ya? Ya. ¿Volvieron a la sesión principal? Yo creo que sí, ¿Sí? todos, profe. Sí, parece que todo estoy viendo y la mayoría están empezando a aparecerme aquí. Voy a volver a la diapo. ¿Alcanzaron a llegar por lo menos a la mitad del ejercicio? ¿Lo terminaron? ¿Cómo les fue? Yo casi lo termino, profe. ¿Casi lo terminan? Eso es lo mejor. Porque tuvieron 10 minutos para casi terminarlo. No vean esto. El resultado. Ya. Ya. Muy bien. Si casi lo terminaron en 10 minutos, en 20 Profe, minutos le lo van habla a una terminar. compañera. ¿Qué pasó? Que a mí me faltó una parte que la profesora de cátedra nos daba como unos datos en gramos. Los Eso datos fue están lo en la que me guía. faltó. Los datos están en la guía. Abajo están todos los datos. Siempre cuando Profe, seamos... yo me confundí. Me confundí con los datos. No lo entendí muy bien. Ya, no importa, los vamos a ver acá de nuevo. Habían un montón de datos a todo esto. Siempre que Por eso. van a tener un ejercicio, van a tener todos los datos, ¿ya? Ahora vamos a revisarlo con calma, pero si entienden el proceso, la verdad es que lo demás es aprender a calcular. Voy a cerrar el chat porque no veo una parte de la diapo. A todo esto, chicos, me acaban de avisar de que la clase va a terminar a las 4:10. A las 4:10 se abrirá el test, no a las 4. Así que nos quedan 10 minutos adicionales para repasar esto si que ustedes tienen preguntas, ¿ya? Vamos a ir más rápido porque yo estoy segura que la primera parte ya la hicieron. Entonces, vamos a partir al tiro. Esta era la pregunta A, que nos decía que necesitábamos 3 litros de un tampón acetato, 0,8 molar a pH 4,9. ¿Ya? Nos dijeron que se podía hacer el tampón, se puede hacer el tampón. El tampón sirve. Siempre se puede hacer el tampón. Ahora que el tampón sirva o no, eso es lo que les dice el rango de pH. Teníamos acá el pKa y la reacción de equilibrio que ya hicimos en las preguntas anteriores. Así que esto ya lo tenían. Y aquí estaban los datos. Aparecía abajo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esa ecuación. Y además aparecía aquí el ácido acético y salía su peso molar, que es 60 gramos por mol, y la densidad del ácido acético, que es 1,05 gramos por ml. ¿Ya? Y acá también aparecía el peso molar del acetato de sodio. Quizás con eso se perdieron. El acetato de sodio es el acetato. ¿Ya? ¿Qué seguimos? La primera parte para poder resolver esta ecuación es saber quién es A, quién es HA. ¿Ya? Ustedes saben que HA siempre es el ácido y A es la base conjugada, como aparece en esta fórmula de acá. ¿Ya? Una vez que saben quién es A y quién es HA, podemos continuar. La siguiente parte nos pide, paso 1, bueno, el paso 1 del ejercicio, es saber cuántos moles necesitamos. ¿Ya? Son 3 litros de una... de una concentración 0,8 molar. ¿Cuántos moles necesitamos, chicos? 2.4. 2,4, 2,4, súper, 2,4. Exactamente, necesitamos 2,4 moles para hacer 3 litros de este tampón. Seguimos entonces, ya tenemos los moles. Ahora, ¿qué falta? Falta reemplazar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch los pH que tenemos, ¿ya? Tenemos, primero, la ecuación,
Y ya teníamos los pHs. Tenemos que el tampón es un pH 4.9, reemplazamos pH con el pH del tampón que nos piden, y tenemos el pK, que aparecía en la guía, 4.76, me equivoqué, puse 4.74. Ya bueno. En la guía aparecía 4.76, chicos, o 4.74. 76, profe. 76, eso quiere decir de que es posible de que mis resultados no sean los mismos. No importa, tengo calculadora y lo voy haciendo con ustedes. Me dio lo mismo, profe, y es distinto el número. Sí, sí, lo más es que lo que pasa es que como un decimal tan allá, lo más probable es que no impacte, pero es un detalle. Ya, sigamos. ¿Qué pasa? Tenemos esta ecuación y el 4.74 lo vamos a pasar hacia el otro lado. Aquí está sumando, pasa restando. Restamos 4.9, le restamos los 4.74 y nos queda 0.14. ¿Hasta ahí todos iguales? Sí, profe. Sí, ya, magnífico, ya. Entonces me equivoqué solamente en anotar el número, no me equivoqué en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa ahora? Tenemos que sacar el logaritmo de esta ecuación, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar, que es lo más complicado en realidad en la calculadora, el logaritmo, antilogaritmo de 0.14. ¿Cuánto les dio? Chicos, 1.38. 1.38. 1.31. ya, 1.388 me dio, 3.8 me dio a mí. ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. súper, Sí, profe. sigamos avanzando. Acuérdense que tenemos poco tiempo cuando tengan que hacer la prueba. Así que tenemos aquí que 0.38 es igual a la base conjugada partido por el ácido. ¿Qué pasa ahora? Pasamos el ácido al otro lado y nos queda 0.38 por HA igual a. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí. Seguimos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que, y siempre hay que recordarlo, que la concentración del ácido más la concentración de la base conjugada nos tiene que dar 2.4 moles, ¿cierto? Sí, eso lo tenemos. Hemos reemplazado en esta ecuación la cantidad de moles que se necesitan para nuestros 3 litros. Y como ya tenemos cuánto vale A, reemplazamos en esta ecuación A. Y nos queda esto. 2.4 es igual a HA, y el A lo hemos reemplazado por el 0.38. Esta es la parte donde todo el mundo se equivoca, ¿ya? Así que si pueden hacer un asterisco donde estaban haciendo esto en su cuaderno, háganlo ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que sumar este HA con el número que reemplazaron, ¿ya? 1.38 HA más HA son 2.38 HA, ¿ya? Nunca se olviden de eso, siempre tienen que sumar el otro integrante de la ecuación, ¿ya? Cuando llegamos a este punto, hasta ahí vamos bien. ¿Todos llegaron hasta aquí? Ya me perdí. Profe. ¿Sí? Sí, ya. Esta es la parte, voy a volver a la ecuación de arriba. En esta parte, Profe, hay una compañera que dijo que se perdió en una parte. sí, voy a volver hasta acá, ¿ya? Íbamos, lo primero que hicimos fue calcular el número de moles para los 3 litros, ¿cierto? Ya. Ese número de moles es igual siempre a HA más A. Aparece aquí en rojo, ¿ya? Como ya habíamos llegado a que 1.38 HA es igual a A, tenemos la posibilidad de reemplazar en esta ecuación en rojo el valor de A, porque es igual a 1.38 HA. Así que lo reemplacemos y nos queda esta ecuación. 2.4 es igual a HA más el número de arriba, 1.38 HA. ¿Ya? En este punto, vuelvo a repetir, todo el mundo se equivoca, porque se les olvida sumar este HA que está acá, ¿ya? Este HA vale 1, ¿ya? Entonces tiene que sumarse con el 1.38 y nos queda 2.38 HA igual a 2.4, ¿ya? ¿Ahí sí? Ya, voy Profe, a es que seguir. la profe de cátedra dijo que teníamos que dividir 1 en HA. Dividir 1 en HA. Ah, pero es que todavía no llegamos a esa parte. Ahora, en que aquí estamos sacando HA, no A. De hecho, ahora este que está aquí, 2.38,
tiene que dividirse, pasa al otro lado dividiendo. Y nos queda 1.01 HA. Profe, ¿Ya? ¿Sí? yo me perdí de por qué salió el 2.4. El 2.4 salió de aquí arriba, de la cantidad de moles que se Ah, ya, necesitan para los 3 litros. Siempre ya. sacan esto primero. Y después, una vez que llegan acá, reemplazan en esta ecuación. El 4 que está acá. ¿Ya? Ahora tenemos el valor de HA. Porque el 2.38 lo pasamos dividiendo, matemáticas, y nos da este valor, que es 1.01. Volvemos a la ecuación de 2.4 igual HA más A, acá. Y ahora reemplazamos HA. Y nos da aquí 2.4, ese HA lo reemplazamos por el número que está acá. 2.4 más 1. Bueno, 2.4 es igual a 1.01 más A. Despejamos A, pasando este valor hacia el otro lado, o restando por 1.01 y nos da 1.39A. ¿Alguien le dio esto? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Sí. ¿Llegaron a estos valores? Ya. Ahora, ¿terminamos en esta parte? No, esta es la mitad del ejercicio. Ahora necesitamos saber cuánto hay que pesar de acetato y cuánto necesitamos de ácido acético para poder hacer este tampón. Y para eso necesitamos el peso molar, si es que es un líquido, la densidad. ¿Ya? Vamos a seguir en la siguiente parte entonces. Es el acetato, en este caso, ahí dice acetato de sodio, pero es acetato, ¿ya? Tenemos su peso molar y tenemos que necesitamos 1.39 moles, ¿ya? Este dato de acá nos dice, este dato acá, que es el peso molar, nos dice que 82 gramos es igual a 1 mol. Yo necesito 1.39 moles. Por lo tanto, regla de 3 simple, multiplicamos. ¿Y cuánto necesito, chicos? ¿En gramos? Si 82 gramos es un mol y yo necesito 1.39 moles, ¿qué hago? Multiplico. 82 por 1.39, ¿cuánto les da? 113. 113. Ya. ¿113 qué? Gramos. Siempre tienen que anotar esto. Gramos. 113.98 gramos. Muy bien. Ahora. Disculpen. Ahí tenemos entonces cuánto tenemos que pesar de acetato de sodio para poder hacer este tampón. Ahora bien, tenemos el otro integrante de este tampón que es el ácido acético. El peso molar del ácido acético es 60 gramos por mol. Eso significa que hay 60 gramos en un mol y yo necesito 1.01 moles, ¿cierto? ¿Cuántos gramos necesito, chicos? 60,48. 60.48 es 60, me dio 60.06, porque es 60 por 1.01. Ah, es que a mí me Profe. había dado, en los moles me había dado 1.008. Ah, ya, ahí está lo Sí, a otro. mí igual. Sí, ya, aquí está, esto es algo muy importante. Ustedes tienen que, bueno, en realidad uno ocupa el mismo número de decimales en todos en todas las restas, en todas las sumas o en todo. Normalmente yo ocupo 2 decimales y para todo es 2 decimales, ¿ya? Si ustedes ocupan 3 decimales para todo, ¿ya? En este caso yo ocupé 2, ¿ya? Pero de todas maneras el ejercicio está bueno. ¿Sí? ¿No se escucha? Es que a mí me había pasado lo mismo que a mis compañeros, también había usado 3 decimales, pero Ya. por ejemplo en un diagnóstico o algo así, ¿cuántos decimales tenemos que usar? Les recomiendo usar 2 decimales, ¿ya? Pero si utilizaron 3, podemos hacer una excepción porque el resultado técnicamente está bueno, ¿ya? Pero si pueden hacerlo, usen 2. Ahora bien, ¿terminamos? No, porque el ácido acético es un líquido y yo no puedo pesar los gramos, los 60.6 gramos.
Bueno, en teoría los puedo pesar, pero no estaría bien, porque necesitamos utilizar la densidad para calcular y tenemos que medir estos volúmenes en ml. ¿Ya? La densidad del ácido acético es 1.05. Eso significa que hay 1.05 gramos en un ml. ¿Ya? Yo necesito, para mi tampón, 60.6 gramos. ¿Cuántos ml necesito, chicos? ¿Calculadora? Para sacar eso, 60.6. 30 ¿cuánto les dio? Tran, 57.6. Eso me da A bien. mí me dio eso. ¿Les dio algo? Ya, muy bien. Es. Porque hay que dividir los 60 por el 1.05 o multiplicarlo por 1 y dividirlo. Es una regla de 3 simple. Menos mal que todas estas partes se hacen con regla de 3 simple. Ya. ¿Terminamos ahí? No. Ahí terminamos. Para preparar 3 litros de un tampón acetato 0.8 molar, pH 4.9, se necesitan 113.98 gramos de acetato y 57.71 ml de ácido acético. Ahí terminamos el ejercicio. ¿Ya, chicos? ¿A alguien le quedó alguna duda de cómo se hace este ejercicio? ¿Sí? ¿No? A mí no, profe. ¿No? ¿Sí? A mí sí, En profe, el caso- la parte anterior. No. ¿En la parte cuál? ¿La parte anterior? Ya, vamos a ver por otro lado. La idea es que me llega la alarma de que los tengo que mandar a un test más rato, por eso me estaba sonando. ¿En qué parte te perdiste? ¿Aló? ¿En qué parte te perdiste de la parte anterior? Donde dice 1,01 igual HA. Ahí Ya. ¿qué sigue? Ya. Después de esto pasamos a la siguiente columna. Cuando tú ya tienes HA, vuelves a la fórmula que aparece aquí en rojo, que dice que 2.4 moles tiene que ser igual a la concentración de HA más A. ¿Ya? Y este 2.4 depende del primer ejercicio, donde nosotros calculamos cuántos son los moles que necesitamos para esa cantidad de ml o de litros. ¿Ya? Y pasamos a la siguiente etapa y reemplazamos acá HA es igual 1.01, reemplazamos en esta ecuación HA por el 1.01 y calculamos A. ¿Ahí sí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ya, dale, la idea es que les quede claro. Nos queda súper poco tiempo, así que yo voy a partir rápidamente al siguiente ejercicio, que es un poco más complicado, pero es lo mismo. Todos los ejercicios se hacen iguales. ¿Ya? ¿Qué es lo más complicado que les pueda pasar? ¿Se vieron que en esta parte decían, por ejemplo, aquí aparecen 3 litros? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a ustedes le aparecieran no en litros, en ml? No sé, les dijeran, preparen 100 ml un tampón. Si les piden Tenemos en que... ml, ¿sí? Si les piden en ml, pásenlos a litros, ¿ya? Esto se trabaja en litros, ¿ya? Así que recuerden siempre, ustedes esto lo trabajan en litros, ¿ya? Ya, eso es lo peor que les puede pasar. Volviendo al punto, vamos a ver la última pregunta, porque yo creo, sí, voy a subir el PPT con todo, no se preocupen. Sí, de hecho, si es que no alcanzan a copiar, voy a subirlo, así que ustedes pueden... Ya, la siguiente pregunta es un poco más complicada y vamos a volver al terrible tampón de ácido fosfórico. Nos piden preparar 2.5 litros de un tampón fosfato, que adivinen, se prepara con ácido fosfórico, 0.5 molar de pH 6.7. Volvamos a la curva gramática que habíamos hecho todos juntos, porque ustedes me ayudaron. En esta curva aparecen todos los posibles puntos de equilibrio del ácido fosfórico, que es el compuesto inicial de esta disociación, y nos piden preparar un tampón 6.7. ¿Cuál de todos los pKa me sirve para preparar este tampón? Chicos. El 686. 686. Muy bien. Entonces, esta es la reacción que vamos a utilizar para este tampón, porque es el tampón que nos sirve en realidad. ¿Ya? Como ya sabemos esto,
Vamos a pasar a la siguiente etapa y ya tenemos la ecuación que nos va a servir para preparar ese tampón a ese pH. ¿Ya? Por lo tanto, idénticamente lo mismo, utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch y partimos. Necesitamos un tampón de 0.5 molar en 2 litros, 0.5 litros, ¿ya? ¿Cuánto es esto? Lo voy a hacer yo esto para que lo terminemos rápido, pero ustedes pueden hacerlo con su calculadora y apoyarme. Esos son 1.5 moles. Necesitamos hacer un tampón de 1.5 moles. Entonces, ¿qué es lo que siguen la siguiente parte de esta ecuación? Para continuar, nosotros volvemos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch y reemplazamos el pH y reemplazamos el pKa de la situación de equilibrio que vamos a utilizar para hacer este tampón, ¿ya? Que vendría siendo la que está arriba, a la derecha, acá. Reemplazamos entonces ese pKa acá y exactamente lo mismo. Restamos, pasamos hacia el otro lado y lo restamos, nos da menos 0.16. Sacamos el antilogaritmo, esto es exactamente lo mismo siempre, así que esto es como una receta, la verdad. Sacamos la siguiente parte y el antilogaritmo de menos 0.16 es 0.69. ¿Me siguen hasta aquí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Siguiente parte. Pasamos este HA hacia el otro lado multiplicando, ¿cierto? Matemática, muy bien. 0.69 por HA igual a. Tenemos ahora 1.5 moles, que son los moles totales que necesitamos en este tampón. Eso siempre, los moles que necesitamos, siempre es igual a HA más A. Por lo tanto, reemplazamos lo que tenemos. Reemplazamos A, que es igual a 0.69 HA, en esta ecuación, y nos queda que 1.5 es igual a HA más 0.69 HA. Nunca se olviden que hay que sumar este HA que está acá. Por lo tanto, nos va a quedar 1.5 igual a 1.69 HA. Profe, me Sí, dio 1.5, pero debería dar 1.25, ¿o no? En moles. en Sí, moles. profe, a mí me dio lo mismo. A ver. ¡Ah! A ver. No me Se digan que me supone que equivoqué. no está pidiendo 3 litros, está pidiendo 2.5. Ya, tienen toda la razón. ¡Tararán! Me equivoqué. Esto también puede pasar. Gracias por darse cuenta, quiere decir que me están siguiendo. Lo voy a preparar para 3 litros, pero ustedes pueden ejercitar con 2.5, ¿ya? Ya, profe. Continuamos, ¿ya? Continuamos para terminar solamente, porque nos quedan un par de minutos, y vamos a reemplazar idénticamente que en el ejercicio anterior, y vamos a tener que 1.5 es igual a 0.89 más A, reemplazamos HA, y cuando sacamos esta resta nos damos cuenta que A es igual a 0.61. ¿Ya? ¿Terminamos? No. Tenemos esta ecuación, y si se dan cuenta, abajo van a tener estos datos. En este caso, así como en la otra parte aparece como acetato de sodio, aquí también aparecen estos compuestos, los mismos que están aquí arriba, pero unidos a un sodio, solamente porque estos dos compuestos que forman parte del equilibrio, como son iones, no se pueden obtener en estado sólido. Por lo tanto, normalmente se juntan con sodios, ¿ya? Pero el compuesto es el mismo, si se dan cuenta, es el mismo. Hay 2 hidrógenos, un fósforo, 4, me equivoco, oxígenos. Así que se utilizan esos dos datos. Los utilizamos, regla de 3 simple, y obtenemos los gramos. Voy a subir esta diapositiva idénticamente a Educandos. Ahora, y sale la respuesta. Ahora vamos a terminar la clase y ustedes tienen que ir a hacer su test. ¿Ya? ¿Alguien tiene preguntas antes de que vayan? Profe, ¿puedo Chicos. volver a la diapositiva anterior? Ujú. ¿Esta o la anterior? Anterior. ¿Esa? Sí, que no alcanza a copiar. Ah, no, pero si quieren copiar, de todas maneras voy a subir esta diapositiva. Así que no se preocupen, Profe, les recomiendo. ¿y los datos Vayan a hacer que el test. eligió? Profe, ¿Sí? ¿y los datos que eligió siempre se eligen eso o depende del pKa? Depende del pKa siempre, porque en este caso nos dieron que el pH era 6.7. El pH pudo haber sido 3, por ejemplo, entonces esta
no nos sirve, ¿ya? Ahora, chicos, quiero que vayan a hacer el test, ¿ya? Lo que tienen que hacer ustedes es hacerlo tal como sale en la diapositiva, por ejemplo, paso por paso, en una hoja de papel, a mano, y suben la foto, ¿ya? La pregunta va a estar 20 minutos arriba en la página, y ustedes pueden acceder, la pregunta es aleatoria, así que a la pregunta y una vez que terminen, suben la foto, ¿ya? Solamente eso, no se preocupen, vayan a hacer el test, nos vemos la próxima semana.